Buen día, mi querido y amados hermanos, una vez más, desde este espacio llamado Bellas Palabras de Vida, compartiendo con las comunidades la palabra del Señor. Venimos contemplando, venimos considerando el libro de Ruth, aprovechando este día maravilloso de este fin de semana que nos regala el Señor. Así que bueno, aprovecharlo a pleno con la gracia que el Señor nos brinda a través de su presencia por medio de su palabra. Habíamos considerado de qué manera había encontrado gracia Ruth ante los ojos de Boaz, el dueño del campo, y que no por casualidad justamente ella había ido a espigar, a cosechar a ese campo, guiadas por Dios. Como dice bien claro la palabra, el Señor dice, por el Señor, son ordenados los pasos del justo. Y así también nosotros en este mundo, en esta vida, debemos confiar que el Señor siempre va a conducir nuestros pasos por la senda del bien, por la senda del amor y de la misericordia. Cómo había trabajado Ruth incansablemente y había recibido el consejo de parte de Boaz, diciendo que debía buscar la compañía de sus criadas, así como también nosotros en la comunidad debemos buscar la comunión con los hermanos. También le dice que debe beber, que debe abastecerse de agua y que había dado instrucción a sus servidores, a sus segadores, para que ayudaran a encontrar el agua a Ruth. Así como los primeros convertidos, que están tal vez un poco desorientados, necesitan ser orientados, y justamente es el trabajo, la labor que responsablemente debemos llevar a cabo nosotros, para acercar al hermano, a la hermana, a la presencia de un Cristo vivo y resucitado a través del medio que es la palabra que tiene que lógicamente estar guiada, inspirada por la unción y el poder del Espíritu Santo. Y de esa manera el corazón de Ruth se iba acomodando, se iba acostumbrando a ese nuevo hábitat, a ese nuevo trato, a esa comunión totalmente diferente a la que ella le estaba habituada. Por eso también nosotros debemos disponer nuestro corazón para que el Espíritu sea el que ordene y el que gobierne nuestra vida. ¿Para qué? Para que todo sea próspero en el crecimiento, en la madurez, en el conocimiento del Señor por medio de su palabra. Y el trabajo que llevaba a cabo Ruth era un trabajo, medio pesado para una mujer, el recoger espigas, como ellos decían, el espigar, el cosechar. Pero sin embargo, Boaz preparó todo, aconsejando a sus criadas, a sus criados, cómo tenían que preparar el camino para que Ruth vaya siéndole más aliviado el trabajo. Y así también nos pasa a nosotros en el hecho de cuando asumimos libre y voluntariamente el compromiso en el trabajo de la viña del Señor, nos vamos tomando de la mano de Él, y todo trabajo, toda tarea, lógicamente que resulta mucho más aliviada. Y eso es lo que en verdad debe estimular el corazón de Ruth. Y trabaja durante todo el día. Y así la palabra nos aconseja que trabajemos durante el día, porque cuando llega la noche tenemos que descansar. Y de qué manera tan maravillosa, la conducta, el comportamiento de Ruth en el reconocimiento a su suegra Noemí.
Ya Noemí es una señora muy anciana y que lógicamente por esta situación ya no puede trabajar. Sin embargo, miremos cómo Dios acomoda las cosas, ¿no? Noemí, siendo judía, se va a Moab, donde no hay o no encuentra nada bueno. Vuelven con Ruth. Y Ruth, siendo una gentil, una inconversa, ahora en el nuevo camino es ella la que le da el alimento, la que le da la compañía. Y es así como debemos también nosotros asistir a los ancianos, a los niños, a los más necesitados. Y para Ruth, la compañía de su suegra y anciana no es una molestia, todo lo contrario. Por eso es preferible, ¿no?, que nos muestran los hechos, que preferible vivir con un anciano, con una anciana convertida, que con jóvenes mundanos. Todo esto es lo que nos enseña y nos demuestra el caminar con el Señor hacia el encuentro de Él. Ahora bien, el trabajo no se lleva a cabo unipersonalmente. Lo tenemos que hacer, como dijo el Señor, a los primeros los envió de 2 en 2, luego envió a los 72 de la misma manera, a trabajar, podríamos decir, en conjunto, en equipo, tener el concepto claro de comunidad, como miembros activos dentro del cuerpo místico de Cristo, que es su amada esposa, la Iglesia. Entonces cada uno lleva a cabo una actividad, como lo hacía Ruth. Y con esta alegría ella no sentía el cansancio, hacía su trabajo con dedicación, con esmero, con gozo. Y de la misma manera también nosotros debemos asumir ese trabajo, esa labor espiritual. El Señor sabe de lo que pasa por cada uno de nosotros. Él sabe lo que nosotros perdemos por la causa de Él y del Evangelio. Cuando nos calumnian, cuando nos humillan, cuando nos persiguen, es decir, cuando hay práctica de injusticia. ¿Para cuántos hermanos, para cuántos cristianos sucede estas cosas? Pero ante esta realidad, el Señor nos hace ver y nos muestra que en todo esto viene la recompensa. Después de pasar por esto, el Señor nos recompensa en gran manera y abre sus manos en copiosas bendiciones, esas manos que están siempre llenas del amor y de su misericordia, y que debe ser ese nuestro alimento espiritual, porque es necesario que haya en nosotros ese acopio de amor, de fraternidad, de misericordia, de paciencia, de templanza. ¿Para qué? Para poder brindar, que no solamente sea en una actitud personalista y egoísta, ¿no es cierto?, de nuestra parte, de acopiar para nuestro granero espiritual la gracia de Dios solamente, sino que cuando vamos acopiando en el granero que es nuestro corazón, vayamos también dando. Pero es necesario primero alimentar, comernos bien. Y así es como Ruth se llega a vos. Vos la invita a comer, a alimentarse, ¿no? Y ya no solamente, ya no hablan de la cosecha, de la espiga, del campo, hablan de sus vidas, de sus personas. Entonces, la costumbre judía era precisamente en tomar el alimento con las manos. Y vos invita a Ruth a comer del pan, a soparle en el vinagre, en el potaje, que era lo que correspondía, digamos, al jefe de familia. Entonces, una vez saciada y calmado su hambre y su sed, Ruth recobra fuerzas y con ese ánimo vuelve a trabajar. Mis queridos y amados hermanos, que también nosotros en este fin de semana podamos alimentarnos espiritualmente a través del pan de la palabra y de la Eucaristía, para que también podamos brindar a nuestros hermanos lo que tanto ellos necesitan de parte del Señor. Un buen fin de semana, paz y bien, bendiciones para ustedes.